Arquitectas en contexto. El contexto está constituido por un conjunto de circunstancias que rodean una situación, sin las cuales no se puede comprender correctamente. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Arquitectas en Contexto. Me encuentro con Natalie, yo soy Aileen y pues en esta ocasión vamos a volver a retomar un tema pues ambiental que creemos que es pues es muy común, seguramente han escuchado muchísimo de él, pero creemos que es importante pues hacerles llegar esta información y bueno, es sobre el cambio climático. Se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Esta variación se debe a causas naturales y a la acción del hombre, y se produce sobre todos los parámetros climáticos, temperatura, precipitaciones, nubosidad, entre otras, y a muy diversas escalas de tiempo. Y bueno, como ya había dicho Aileen, es que si nunca te digo Aileen. Bueno, como ya había dicho, vamos a hablar de esto del cambio climático, y sí, a pesar de que sea muy frecuente, pues ya ahora cada vez al paso del tiempo se tiene que cambiar y se va cambiando la perspectiva de cómo ver el cambio climático, porque obviamente aunque estemos y haya muchas personas hablando del cambio climático, no es como que haya muchas personas, entre paréntesis Trump, que se lo crean que existe, o luego hay personas que no, pues la verdad es que sí también. Aquí voy a contradecirte un poquito con lo que me dijiste hace ratito, o bueno, creo, o así yo lo entendí, que aunque no, muchas personas dicen, no, pues ¿de qué sirve reciclar si la verdad nunca voy a hacer el cambio? Pues tal vez no mucho, pero... No, claro, no. Ya luego No, se igual juntan. no me di a entender bien. O sea, sí, digo, ahorita vamos a irnos por partes como qué es lo que podemos hacer, pero realmente lo que yo le decía a Natalie es de que de la información que estuvimos investigando justamente encontramos como una perspectiva que a mí se me hizo muy importante como hacerles llegar la información, porque pues de la información que siempre encontramos es muchísima. O sea, creo que ese es uno de los temas que vamos a hablar, ¿no? De que hay demasiada información. No es como algo de ayer, realmente ya tiene tiempo, pero lo importante es como justamente el qué va a pasar, ¿no? Ok, ¿qué podemos hacer? Que es algo de lo que pues siempre platicamos, pero una perspectiva sobre todo de cierta adaptación, ¿no? Que ahorita vamos a ir platicando. Y antes de entrar en el tema, creo que hay dos cosas que me gustaría dejar muy claras desde el inicio. Una es lo que acaba de decir Natalie, que sí existe, o sea, hay muchísimas pruebas de ello. Y la otra es que no se puede evitar. Por eso hablo mucho yo de la parte de la adaptación. Y el de que sí exista, pues digo, ha habido como, pues digo, empezando a hablar un poquito de antecedentes, ha habido como mucha controversia al respecto de que si es, si no es, etcétera. El mismo Trump sabemos que siempre lo negó, hasta se salió del Acuerdo de París, que fue algo muy complicado. Ahorita hablaremos un poquito de eso. Pero ahorita ya hay muchísimas pruebas que existen. Y una es la que le decía a Natalia hace rato, que no sé si han sabido de los hielos perpetuos de la Antártida, donde sacan como tubos de nieve que ha caído. Y en esas muestras hay como pues aire como que atrapado en el tiempo. Y de ahí es donde ellos pueden ver o sea, en qué fecha fue y qué cantidad de CO2 tiene. Entonces, con esa información, pues ellos pueden crear estas estadísticas de saber cómo realmente si ha habido un aumento de CO2 justamente a partir de la revolución industrial. Sí, exacto. Y de igual forma, como habíamos mencionado, o sea, ahorita les vamos a hablar de algunos puntos que se nos hacen interesantes como enmarcarlos. Y ahorita tal vez los vamos a espantar, pero quién sabe, pero eso como dicen, ya no sirve. De hecho, la otra vez estábamos hablando de que ya el miedo ya no sirve. Me acuerdo, de hecho, siempre me acuerdo en historia que hablaban que en la parte gótica, aquí paréntesis, se utilizaban las gárgolas para evocar miedo a las personas y así como que ellas fueran a la iglesia, que porque si no, algo que Dios no te iba a aceptar y cosas así, ¿no? Pues hagan de cuenta que es casi lo mismo. Antes se usaba como toda esta parte de no, el calentamiento global y que ya está subiendo el nivel del mar, pero pues ya llega un punto donde las personas o te acostumbras, yo creo, y como tal vez aún no tanto, por al menos nosotros, o a los privilegiados que somos nosotros, por así decirlo, no estamos tan
o no percibimos tan fácil el cambio climático, pues a nosotros es como de, ay, sí, nos vale, ni siquiera yo veo que se sienta más calor, aunque sí, la neta sí se siente, pero hay otros lugares que están siendo más perjudicados y regularmente y tristemente son las personas que viven más en escasos recursos o que viven en pobreza. Ellos sí, de verdad, sí sufren mucho lo de los cambios climáticos, que ahorita, bueno, el cambio climático, los cambios, ahora yo, que es ahorita lo que les vamos a hablar. Sí, dicho eso, creo que ya lo hemos hablado en otros capítulos, como que al final lamentablemente está muy marcado que pues en esos grupos vulnerables pues siempre tienen la peor parte, ¿no? Porque pues la gente privilegiada pues obviamente tiene una manera de adaptarse por la facilidad económica y demás que pues les vale. Y lo peor es que esa gente es la que tiene en su poder las decisiones que hacen que esto afecte más, ¿no? Y pues sí, la verdad es de que es algo como súper complejo porque justamente uno de los temas es los intereses de por medio que hay. Y esto va de todo tipo, porque no nada más son los intereses de las empresas petroleras y demás, sino también, y lo vimos en el capítulo de greenwashing, hay empresas, por ejemplo, que se dedican y tú lo comentaste, creo que en el primer capítulo, que se dedican, por ejemplo, a los paneles solares. Y entonces ya, o sea, te meten la idea y de que no tienes que hacer esto por venderte algo que pues posiblemente o no sea la mejor opción o esté fuera de contexto, ¿no? Entonces, ese creo que es un tema súper complejo. Sí, de hecho, donde están también la parte política, que era justamente lo que decías, o sea, es como el claro ejemplo de Donald Trump, donde eh, es como, sé que cada quien tiene como sus seguidores, por así decirlo, cuando estás en un rango así como en la parte política, pues sabemos que hay como personas que idolatran a algunas, por ejemplo, en este caso a Donald Trump o cosas así, ¿no? Entonces llega un punto donde eso también es tan malo y justamente hay ese interés porque también es peligroso que ese tipo de personas que no creen en estas cosas, que estén en ese poder, que puedan hacer muy susceptibles a las personas, o sea, que crean tan fácil que digan, ay, no existe, entonces, ¿qué empieza a pasar? O sea, más población empieza a creer que no existe y dejan de cuidar sus hábitos, dejan de ser como precavidos con lo que puede llegar a pasar, o sea, tiran agua, consumen un montón de carne, que también ya tiene que ver con lo de la huella De carbono y la huella hídrica. Ajá, es como si todo se uniera, justamente, todo se une. Aquí todo tiene relación con el cambio climático, ¿no? No, de hecho eso es como otro punto que es muy importante entenderlo, ¿no? Por ejemplo, para entender mejor este concepto, antes no escuchábamos el término de cambio climático, como que lo primero que salió así como fue lo de calentamiento global. Y entonces de ahí mucho se agarraba a personas como Trump de decir, ¿cómo calentamiento? Si aquí hace más frío y aquí llueve más, o sea, y fue como de no, o sea, realmente el calentamiento, el cambio climático, más bien el calentamiento global, perdón, es pues una consecuencia, ¿no? Y nada más una, ¿no? Porque pues realmente entender esta como, pues en este mundo en el que vivimos, esa variante de temperatura tiene que ver con muchísimas cosas de vientos, de lluvia, de sequía. Entonces, justamente todo esto pues está relacionado porque pues el que haya cambio climático va a haber calentamiento global, escasez de agua, va a haber guerras, va a haber un consumo energético excesivo por miles de cosas. Entonces, cuando nosotros estamos como ahorita intentando abarcar el tema de cambio climático, justamente es porque es como una base. Y platicábamos con Natalie de, pues, que en este episodio ahorita hablaríamos como, pues, de esta realmente introducción, porque de ahí desglosan muchos temas que son muy, muy complicados y que, pues, dan para mucho de qué hablar, ¿no? Sí, de hecho, justo pensamos como sacar una serie de capítulos donde hay cosas interesantes, por así decirlo, que casi no se conocen, que están sucediendo en el mundo. Justo le estaba diciendo a Aileen hace ratito que ya estaba viendo que en Indonesia, y hablando esto de los estratos sociales de los ricos y los pobres, es de que en Indonesia hay como varios ríos y lo que está haciendo Indonesia es que, bueno, como está subiendo, se está subiendo el nivel del mar, las olas ya tienden a llegar a las viviendas, pero lo que está pasando, y por eso digo lo de los estratos sociales, es que la mayoría de gente o la mayoría de población
que tiene escasos o que vive en pobreza y que es de escasos recursos, vive en las orillas. Entonces, lo que está pasando es que se están hundiendo sus casas y los ricos viven en las zonas más altas. Donde no les pasa nada. Donde no les pasa nada porque claramente lo pueden pagar, claramente pueden levantar su casa y los demás, pues no sé, se amuelan, ¿no? Entonces, al final también es como ese tipo de cosas en las que también pensamos hablar en un futuro, porque les digo, también hay cosas interesantes que, o sea, que hay un montón de cosas o documentales, y de hecho es chistoso, porque yo casi no vi documentales tan buenos, y de hecho casi no veo cosas, no sé si es porque aquí los Illuminatis o algo así, no, pero en serio no vi tantas cosas como videos o documentales hablando del cambio climático, y no sé si es porque gente así decir, ay, no, eso no existe, pero pues yo de ese documental que es muy bueno, que también se los vamos a dejar ahí abajito en la cajita, descripción para que Sí. lo vean, pero son como ese buenísimo. tipo de ejemplos. Sí, de hecho, bueno, les vamos a dejar, para ponerles un poquito más en contexto, un documental donde justamente habla de como este punto de vista de más bien que no se puede evitar, que sí existe, pero cómo se adaptaría y cómo está todo relacionado. Pero eso que dices de los documentales, justo es porque siento que es información como bien compleja. Ahí mismo en ese video mencionaban que, pues así como pasa eso que dices, pues tampoco hay mucha publicidad de que pues realmente, no sé, por ejemplo, China, hablan mucho de, ay, tienes el mayor país que emisiones de gas de efecto invernadero, pero no dicen que realmente ya tienen ellos el 40% creo que de los aerogeneradores del mundo. Y es como de, pues eso es bueno, ¿no? Y está haciendo algo bien. Y en el documental, por ejemplo, de Al Gore, que es como muy conocido, no sé si tú lo viste. No, creo que no. Al Gore, para los que no conozcan, fue vicepresidente de los Estados Unidos y se lanzó para presidente cuando creo que Bill Clinton y perdió. Creo que él es demócrata, no me acuerdo, no me pregunten de política de Estados Unidos, no tengo idea, pero haz de cuenta que este persona es como de los mayores, como personas influyentes que se ha dedicado a distribuir este tema. Entonces cuando él perdió, como que obviamente cayó así medio en depresión, pero se ha dedicado, no sé si todavía, pero durante muchos años yo, o sea, sabía que se dedicó a dar conferencias del cambio climático. Entonces, ahorita ya hay mucha más información, pero hace muchos años, o sea, más años, que yo daba clase, era uno de los como documentales que yo les recomendaba mucho a mis alumnos, porque justamente explica muchas cuestiones técnicas. Igual antes está en Netflix, creo que ya no está. Voy a buscar o dejarles el dato en la cajita de la descripción. Pero ahorita también creo que es DiCaprio, también ahorita está muy metido en eso. Él sí tiene un documental gratuito de Nat Geo en YouTube y explica muchas cuestiones de, por ejemplo, el por qué es vegano, en cuestión de la parte del metano, porque pues digo, un dato curioso es que las vacas o sea, producen muchísimo metano con sus eructos y es uno de los gases más contaminantes porque aunque hay en menor cantidad que el CO2, tiene creo que no sé cuántas veces más impacto negativo pues, en esta parte de la atmósfera y demás. Sí, de hecho es por eso también como tú dices, de lo que la gente a veces, o sea, entiendo la parte también de cómo lastiman a los animales, pero también muchas personas, como tú dices, o sea, que dejan de consumir carne por todo el CO2 que se produce. Y también lo habíamos hablado en lo de la huella de carbono y huella virtual. Sí. Donde, o sea, de cuánto, o sea, en este caso cuánto agua consume, pero en este caso también es la huella de carbono, cuánto CO2, sí hablamos de esa, ¿no? Sí, pero es que, bueno, perdón, es que ahorita me quedé pensando que no terminé la idea hace rato. Es que justamente es eso, que todo está relacionado y muchas veces no se le da difusión, como eso dices, de que igual no encontraste tantos documentales como de otros temas, porque, por ejemplo, hablando de Al Gore, que es lo que empecé a decir hace rato, pues él le ha costado mucho como llegar a muchas personas, logró sacar este documental que no fue otra cosa que un documental con su conferencia que él daba, pero aún así, o sea, él hizo eso en una época en la que, pues antes de Trump inclusive, donde muchísima gente lo tiraba de a loco. Y yo me puedo pensar, digo, qué necesario es alguien en los gobiernos con esa
mentalidad, porque yo lo veo inclusive pues, en el gobierno actual, platicando hace poco con espero me esté escuchando, un conocido que está como bien metido en la política, y ahorita pues con el nuevo gobierno que va a entrar a Querétaro, yo le decía, oye, ¿y no sabes si van a como meter más importancia en esta parte de sustentabilidad? Porque hay creo que sí hay una Secretaría de Desarrollo Sustentable, pero nada que ver, es más como a nivel general. Y me dice, no, pues no, como que no. Y es como de, o sea, es tan importante. Y es que, ¿qué pasa? Otro de los temas que viene en ese video que les vamos a dejar es que todo esto se nubla también porque hay otros problemas, ¿no? Ahorita pues, simplemente pensemos en la pandemia, que de un día a otro, bueno, no de un día a otro, casi de unos días a otro, fue un problema prioritario en todos los sentidos. Sí, y de hecho vamos a hacer muchas referencias al video, por eso yo creo que necesitarían verlo primero, ya lo dijimos demasiado tarde, pero creo que sería bueno que lo vieran primero. Pero me dio curiosidad cuando dijo, no, o sea, hay cosas más importantes, o sea, puntos más importantes, o sea, él le empezó a poner como en orden Como de prioritario. prioridad inmediata, vamos a Ajá, decirlo. prioridad inmediata que guerras, que armas, Ahorita ¿qué la otro? pandemia. En ese momento el video es de antes de la Ajá, pandemia, antes de pero la pandemia y descartó las pandemias y no, o sea, tómala, o sea, llegó las pandemias y de hecho también en otro documental que vi había un señor que decía que a mediados de nuestro siglo iban a empezar las pandemias y yo así de, hola COVID, aquí te estamos a viendo. principios de siglo. Exacto, entonces no, aún no dimensionamos, es que es lo que les mencionamos, o sea, no dimensionamos las situaciones porque nosotros estamos como bien cómodos aquí, por así decirlo, o sea, los que estamos en ciudades, que no percibimos tantos los cambios, o sea, climáticos. Es como la ranita. Ajá. La ranita que pones a hervir poco a poco, así estamos, no nos damos cuenta y no Exacto. saltamos a tiempo. Exacto, pero y los demás, o sea, las otras personas que les digo que ya están en otras zonas, que se tienen que cambiar, o sea, Los refugiados. Ajá, de hecho le estaba diciendo a Aileen que hay un término que se llama, permítanme tantito, es que tiene un nombre extraño, ahí está, refugiado ambiental, que el refugiado ambiental hace alusión a la persona que tiene que emigrar o tiene que cambiarse del lugar porque las condiciones o el clima en el que está viviendo ya no son las óptimas para desarrollar sus actividades. Y también en ese documental que también vi, habla de un chico que toda una comunidad se dedicaba a vender café y a cosecharlo, pues sí, o sea, retirarlo, ¿cómo se dice cuando...? Sí, cosecharlo, no tengo idea. Y descosecharlo, creo, no, cosecharlo, claro, Sí, descosecharlo, no sé. No. No sé, pregúntenle a sinónimos o no sé, antónimos. Y bueno, ¿no? Entonces el chavo decía que él se negaba a ser un refugiado ambiental porque todo su grupito, toda su comunidad tuvo que optar ya por otro tipo de actividad u otro trabajo, que era en este caso ya la construcción, porque ya el café ya no les estaba dejando, pues sí, o sea, ingresos, porque en días no llovía todo el tiempo. O sea, entonces ahí como que el cambio climático, bueno, las temperaturas empezaron a variar ahí, la precipitación, entonces ya ni siquiera llovía a veces en las temporadas secas, ya ni siquiera llovía en las temporadas, bueno, obviamente no iba a llover en las temporadas secas. No, a veces sí, o sea, con el cambio climático a veces cambian. Bueno, sí. Ajá. Sí, es cierto, o sea, sí, pero es chistoso decirlo así. Ahora ya te tienes que cuidar hasta de cómo lo vas a decir, porque justo también en otro lugar que se llama la Isla Feliz, que no tiene nada de feliz, la neta, porque ya se está inundando ese lugar, porque está lloviendo en temporadas secas. Bueno, entonces ahí es como todo el cambio que hay, ¿no? Y es triste que estos refugiados, bueno, los refugiados ambientales tuvieron que optar por otro tipo de actividades porque el cambio climático nos está afectando a todos, pero no todos lo percibimos. Y ahí es donde entra también, que ya habíamos mencionado, que se me olvidó el término, el negacionismo, Sí. que era justamente, que es Donald Trump, así que debería llamarse trumpcionismo, algo así. Porque de verdad, o sea, el negacionismo, claramente la palabra le dice, es como esas personas que no creen en el cambio climático, que no creen que tal vez puedan cambiar las cosas, o sea, que ya estamos como perdidos y es como de, pues sí, probablemente, no es cierto, pero, o sí, no lo sé, distopías aquí. Que ese es otro de lo que platicas. Algo que se me hizo súper interesante es un análisis que hicieron, otra vez la referencia del video. El video se llama ¿Cómo evitar el cambio climático?, ¿no? Y lo primero que dice es, no se puede evitar. Ajá, exacto. Pero les dejamos la liga, pero justamente una de las cosas que comentaba era que
ahorita estamos en bueno, ya llevamos muchos años rodeado de cuestiones de literatura, cine, televisión, en el cual se generan como pues, información, bueno, historias y demás, de puras catástrofes naturales que son, o sea, ya son, no sé, sí, de que no se pueden evitar, de que ya nos cargó la fregada, que eso pues es justamente una distopía, ¿no? Que son como este género, vamos a llamarlo, tanto literario, de cine y etcétera. La distopía es la representación ficticia de una sociedad futura de características negativas, causantes de la alienación humana. Y una parte, digo, igual aquí ya entrando como al otro tema, es pues cambiar un poco ese chip, ¿no? Porque justamente muchas personas están como en el plan de, pues ya nos vamos a morir Sí, soy. ajá, ¿sabes? Y es como de, pues ya para qué reciclo, o para qué, lo que decías ahorita, ¿no? Ajá. O sea, que es que yo dije que O sea, estaba sí mal, quiero, ¿no? o sea, sí quiero reciclar, pero pero ya me quiero morir. Ah. No, o sea, lo que voy es o sea, de alguna manera como esa resignación, ¿no? De pues es que ya, ¿para qué tengo hijos? ¿Para qué todo eso? ¿No? Es como, y en realidad es como ver, no, o sea, cómo nos vamos a adaptar, porque el cambio climático ya ni siquiera es el que no se puede evitar, ya está aquí, o sea, y aunque ahorita se apagara todo, de que ya no hubiera ninguna emisión más y todos nos desapareciéramos al mismo tiempo, este cambio lleva tantos años atrás que seguiría durante mucho tiempo todavía. Entonces, al final, yo creo que es esta parte, ¿no? Del cambio de chip que platicábamos. Sí, exacto. Y de hecho, hablando de... Hay muchos mosquitos. Sí. Hablando de lo de las distopías, o sea, justo estábamos diciendo como películas entre paréntesis, que estaría chido que, no sé si quieren dejar un comentario de qué películas se les hace una distopía, porque le estaba diciendo la de Wall-E, ¿no? O sea, que dices, o sea, generas una distopía de que no, ya nos va a llevar, o sea, ya la fregada, ya vamos a tener que hacer cubos de basura, o bueno, yo no, Wally. Wally va a tener que Pobre hacer... Wally. Exacto. Y eso es a conocer Solo el van a amor. sobrevivir las cucarachas. Exacto, es porque esas ni con magia se destruyen. Entonces, así no. Y también otra, ya sé que, bueno, da igual quienes piensen lo que sea, pero la de, Sin Sajo, ¿cómo se llama esta? Ah, los Juegos del Hambre. Ah, los Juegos del Hambre, ¿no? O sea, de que ya literalmente ya era por distritos y que la pobreza y que no todos tenían los alimentos, o sea, son ese tipo de cosas, pero como tú dices, o sea, ya ahora es generar una utopía pues, ¿qué pasaría si empezamos a hacer esto? ¿Y cómo nos imaginamos ahora de qué tal que si todos los coches dejan de existir? O cosas así, ¿no? Porque también en ese video mencionaban así de, no, pues lo que pueden hacer es implementar ya energías renovables, pero hasta él mismo lo dijo, o sea, van a seguir generando, van a dejar una huella de carbono, porque era lo que mencionábamos en Sí, el ya lo primer hemos capítulo. dicho, sí, Ajá, claro. o sea, no hay nada, ni siquiera respirar que no genere CO2, o sea, si yo ahorita estoy respirando y estoy generando CO2, o sea, lo que sea, ¿no? El chiste es adaptarnos, o sea, que eso es lo que decían. Y esa parte de la tecnología que decías es como de ir paso por paso. Y porque tanto la parte como que mencionaban ahí, como de relajarnos en el sentido de Calmao. vámonos paso por paso, es de que no tenemos la tecnología pues para posiblemente solucionar el problema hoy, pero posiblemente en 20 años ya haya otra tecnología. Y un ejemplo es la parte de la... De los popotes de... No, No una es cierto. parte de la alimentación, de que decían de que la población estaba creciendo tanto que iba a haber un momento en el que ya no iba a haber alimento para todos. Sin embargo, con la tecnología que tenemos ahorita, de cómo se ha desarrollado la agricultura y todo eso, tenemos más alimento que nunca en la vida. O sea, por alimento no morimos. Por cambio climático, Bueno, sí. podría decirse que podríamos morir por alimentos. Bueno, es que el alimento, bueno, es O sea, que si eso es es otra carne, cosa. por ejemplo, de vacas, pues sí podríamos Ah, morir por no, toda pero la yo decía de hambre. Ah, sí. Por de hambre no morimos. Que aún así es entre comillas, porque, o sea, uno de los problemas del alimento no es la cantidad que hay en el mundo, sino la distribución que hay. Por eso también hay, obviamente, hambre en el mundo. Entonces, son como, ay, temas que darían para mucho, por eso decíamos de después ir retomando como uno por uno. Pero ¿a qué voy con todo esto? O sea, de alguna manera
la parte de la distopía es como cambiar ese chip y decir, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué no pensar en algo positivo y en cómo adaptarnos? Y un ejemplo que ponían es justamente la película de Odisea en el espacio que se hizo antes de que el hombre llegara a la luna Ujú, y que fue una fuente de inspiración para gente que trabajó en el proyecto de Apolo, por ejemplo. ujú, Entonces, es como de, pues gracias a, o sea, no es como que la película haya hecho todo, ¿no? No, ujú. simplemente el cambiar esa mentalidad de, güey, ¿por qué no? Claro que podemos llegar a la luna y sin pedos y a otros lados. Entonces, así como ese tipo de utopías, porque no significa que sea totalmente imposible. O sea, al final lo que busca como tal la utopía es bueno, o este tipo de concepto que estamos planteando es como cambiar ese chip, ¿no? ¿Cómo lo llamarías? El significado de utopía hace referencia a la representación de un mundo ideal que se muestra como alternativo al realmente existente. O sea, sí, o sea, cambiar ese chip y probablemente sí funciona. Si sí funcionó con una película, que no funcione con otras cosas. Entonces, o sea, yo eso lo veo muy importante porque sí, yo soy de las personas que a veces sí me pongo un poquito como negativa, o sea, así como, no, que ya nos vamos a morir, o sea, sí, pero yo, o sea, sí, Sí te da depresión. sí, me da depresión, pero no, o sea, me refiero más bien de que a mí me emociona cuando alguien se dedica a hacer proyectos enfocados a la parte ambiental, que dicen, Ujú, no, desarrolló hasta la pintura que había desarrollado, no sé, desarrollaron una pintura a base de nopal o cosas así, ¿no? O sea, como cosas que ni siquiera sabes cómo es el proceso de la pintura, porque todo contamina, ya dijimos, que el proceso normal de una pintura cómo es al fabricarla y qué tal que si ese ya es mejor y entonces ahora todo el mundo empieza a usarla y te imaginas todo un mundo usando de puro ese tipo de pintura, ¿no? Y cosas ujú. así. O sea, entonces siento que pues esa utopía es sí, la mentalidad que todos deberíamos de generar, como imagínate, porque ahorita justo estaba viendo unos comentarios la otra vez en Facebook donde, y en lo personal yo también soy de esa mentalidad ahorita y muchos de mi generación también, muchos, incluyendo mi hermana y hasta los que le siguen y los de atrás, de que no quieren tener hijos porque dicen, ya, o sea, para el 2050 y de hecho es una fecha que dicen Ujú. muchas personas que para el 2050 ya vamos a estar así como de, ya vas a estar sufriendo por agua, ya habíamos hablado lo del agua, Sí, claro. entonces es como, ya la piensas dos veces en tener hijos, porque dices, ok, sí, sí quiero ¿A tener qué mundo hijos, lo voy a traer, no? ¿a qué mundo? Entonces también esa parte es negativa. Y es que es muy difícil porque ya la gente que se informa o que ves todos esos cambios climáticos, las personas que sufren de algún recurso natural, ya es difícil cambiar ese chip de intentar ser una utopía, sinceramente. Yo, Claro. yo aquí ya viniéndolas con, ¿ven? Les dije que era negativa. Y aquí ando con eso, pero es que la verdad sí es como triste, porque ya es un chip que muy Ujú, difícilmente puedes cambiar. Es como cuando te dicen, la gente no cambia, o sea, sí cambia, ujú. pero si tú fuiste así por muchos años, va a costar mucho trabajo. Entonces, pues, o sea, es cuestión de acostumbración, Esa creo. parte sí, yo creo que lo importante o mi recomendación sería como, pues más que ponernos así de, ay, no, ya se va a acabar el mundo, yo creo que informarnos, obviamente, ¿qué pasa? La información está súper revuelta, o sea, Ujú, a veces es como el reciclado, es como de, ok, tal vez no sirva mucho para mi emisión de gas de CO2, pero sí va a servir para otras cosas, ¿no? ujú, Simplemente los residuos que tenemos, los recursos, todo eso, y son como de alguna manera pues, cosas importantes también. ujú, Entonces, lo primero yo creo que es informarse y esa parte de la población, yo por ejemplo decía, no, pues es que va a haber un buen de población y demás, ujú. pero justamente investigando para este tema encontré información de que justamente la población pues sí va a ir disminuyendo y no es como que realmente se va a rebasar, o sea, creo que sí hay estudios que va a llegar como un tope y más bien es justamente esa parte de la adaptación. Inclusive lo que decías del año 2050 y demás, también encontré información como que es como de, o sea, sí, ya no hay vuelta atrás, tiempo tenemos, no, Ujú. pero no es así como que, ah, ya, o sea, baja el switch, ya se acabó el mundo. No, justamente lo que necesitamos es esa adaptación de ver, ok, va a subir el nivel del mar, sí, la temperatura, sí, todo va a estar pues negativamente mal,
negativamente mal, eso Pero- no sé qué significa. Redundancia, pero extraño con sinónimos. Bueno, a lo que voy es pues sí, pero yo creo que ahorita sería enfocarnos en cómo cambiar ese, o sea, eso lo de la pintura a mí me encantó la idea porque toda esta parte que pues yo saben que estoy súper metida en temas de sustentabilidad, arquitectura sustentable y demás, pues a mí se me hace súper importante y que ya dejen de hacer edificios de cristal y darle importancia, sí hay cosas muy importantes de tecnología y demás, pero No o sé, sea, no mira, sé. es que yo les digo, yo les advertí que era muy negativa, pero ahí voy como esa parte de las cuestiones, o sea, digamos, si te adaptas, ahora ya voy a empezar aquí, ya me estoy aquí, ya se va a armar aquí en debate. Ya. A ver. O sea, me refiero de que sí te tienes que adaptar, pero ¿hasta qué límite vas a llegar? O sea, nosotros cuándo Sí, nos vamos a claro. poner límite, porque ok, nos adaptamos, digamos, bueno, ahora vamos a usar pintura de que venga de nopal, venida ahora ya. Que venga de nopal, vamos a levantar todas las casas, vamos a mover, de hecho que también es un proyecto que se está haciendo ahí en Indonesia, que vamos a mover a toda la población que vivía en las orillas del Ujú. mar para llevárnoslo y subirlas a esas personas y que ya no se estén inundando. Pero ahora vas a ir a ocupar más espacio, ¿qué vas a hacer? O cuando dicen, y de hecho y estaría interesante también hablar de las partes de las viviendas verticales, o sea, de todos los Ujú. sí, pues, no, sí, viviendas verticales así en vertical, pues sí, porque sí, pues en vertical, ¿no? Porque ocupan menor suelo, pero lo que yo pienso, digo, sí, o sea, sí ocupan menor suelo, pero igual ya te estás adaptando, porque ya sabes que ya te estás echando toda la tierra, o sea, literalmente ya no hay más espacio, bueno, sí hay más, pero ya no quieren expandirse más, pero sí, pero esa no es una solución como tal, porque Sí, no. sigues invadiendo un espacio. O sea, entonces, más bien a lo que yo voy es, ¿hasta cuándo sería nuestro límite para adaptarnos? ¿Me explico? O sea, no es que era un debate, o sea, más bien era No, no, una sí. pregunta que es negativa, Y que pero no la sé verdad es si que sí. tiene respuesta, además, o Ajá, sea. exacto. Porque sí, te adaptas, pero ¿cómo te adaptas? O No, sea, vives además, nada más ya con lo que va a estar construido. O sea, eso es una utopía, sí. ¿no? Sería como de estar hecho una película de cosas así. Porque sí, es como tipo, vuelvo a decirlo, como tipo Wall-E cuando ya la Tierra Ya la neta, colapsó. ajá, Ujú. la Tierra, ajá, o sea, como que sí se veía todo tipo, cuando ponen, no sé si has visto Breaking Bad, pero que le ponen tipo tono sepia, que se ve así Ujú. tipo mexicano según, que, o sea, que dicen que así se ve, pero así que se ve todo sucio, pero yo siento que más bien va a llegar un punto en donde la naturaleza nos va a dar la vuelta porque ya no la está dando, Sí, claro. que acaba de pasar lo de Hong Kong hace poquito, creo que sí era en Hong Kong, que hubo una inundación y que se llevaron así un montón de casas. O sea, la naturaleza nos va a inundar a nosotros y más bien creo que ahí es donde nosotros vamos a ya saber que ese es nuestro límite, pero ¿cuándo va a pasar? Tras cuántas vidas se van a perder por eso del cambio Sí. climático, cuántos animales, cuántas personas desempleadas, cuántas personas que estén muriendo de hambre, es como de, ya me puse negativa. No, pero es que yo creo que es muy difícil porque cada quien tiene una realidad diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita hablando del nivel del mar, pues obviamente las personas que viven en ciudades con una altitud muy baja, es una situación muy diferente a, por ejemplo, nosotras que vivimos en una ciudad de casi 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces Ujú, eso, pues medio que nos va a valer. ujú. Como ¿cómo decirlo? Nos da un poco igual la parte, no sé, de los sismos porque no estamos en una zona sísmica. Ah, pero ¿qué tal en la Ciudad de México? Ujú. O Ah, sea, pero ¿qué tal el están, agua aquí? A ver, también en la estamos Ciudad de sufriendo de México, güey. en la Ciudad de México están Sí, bueno, ustedes pobrecitos. ya están perdidos. Ay, no es cierto. No, pero, o sea, y bueno, y aparte somos un país de tercer mundo, ¿no? Igual en un país de primer mundo, pues tal vez ciertas cosas no les lleguen hasta después, como ahorita dices en Indonesia, pues, y es una realidad que están viviendo al día de hoy. Ujú, Pero no sé, o sea, al final lo que yo quisiera recalcar es, sí está muy cañón y no se trata ahorita como de la parte del miedo, ¿no? Porque creo ujú. que ya tenemos de sobra cualquier documental que vean va a ser como, no, el mundo se va a acabar, ¿no? Sí, Entonces, como sí, sí. sí, entonces Sí creo que al soy. final, ajá, al final es en Otra las vez. acciones. Por ejemplo, ahorita pues nosotras, una de nuestra principal intención con este episodio en específico, pues es hacerle llegar la información para hacer, pues al final, más que miedo y otro, pues conciencia de empezar a tener otro chip, ¿no? O sea, porque al final Utopía. sí, Ujú. sí, sí, o sea, digo, podemos ahorita listar cosas que pueden hacer, ¿no? Que si la basura, que si usar menos, que si cosas que
no, o sea, ya lo pueden encontrar en muchos lados. Ahorita no es tanto esa intención, sino más bien es como realmente dentro de su realidad, yo creo que sí hacer algo, ¿no? Y al final, pues sí, siempre lo repito, ¿no? En el caso de nosotras como arquitectas, creo que ahí, o sea, tenemos muy claro que en qué parte es donde podemos como poner ese Ese granito, vamos a llamarlo, ¿no? Pero pues Ujú. al final, pues sí, teniendo esa mentalidad, pues no sabes si una persona, como en el caso, por ejemplo, de Al Gore, que tenía ese chip del cambio climático muy arraigado, y que llegue a un puesto político importante, ¿no? Él, Ujú. pues igual no alcanzó a llegar a ser presidente, pero pues dentro de la influencia que él tenía, pues pudo hacer conferencias y es donde veo pues la información también que consumimos. Una de las cosas que en lo personal me deprime y no sé si es por mi edad ya de señora, ¿Cuál? es pues el tipo de entretenimiento que se consume, o sea, tú ves y son pues, videos bien idiotas, la verdad, o sea, Mm. donde yo la verdad soy súper ñoña y soy mucho Todos. de buscar información, o sea, como, por ejemplo, yo de consumir, por ejemplo, podcasts o videos en YouTube, tiendo que ser a que sean cosas que me dejen algo, o sea, de aprendizaje y demás, no tanto de entretenimiento así de, ay, jajaja. Entonces, digo, o sea, Y no yo. tanto digo que sean como yo porque pues seguramente Y yo me escuchando tirarán de uno que se loco. llama La Cotorrisa. ¿Sí lo escuchado? No, Ay. ahorita me preguntaste, pero no sé ni qué es eso. Pues no, porque si no vas a decir, ahí está. Se dice ser ñoña y ni siquiera, y dicen pura tontería, pero bueno, ya. No, pero sí, o sea, yo digo que, o sea, para concluir en este capítulo, o sea, como lo dijo Irene, o sea, ya ahora sí genera, la clave aquí es generarte utopías. Genérate Ujú, utopías que estén idealizadas en el cambio, que haya un cambio climático, pero positivo, no el cambio climático negativo, del negativo que se le conoce. claro. Que sea un cambio climático, pero del positivo, porque ahora vamos a ir a la inversa. O sea, y ahora imagínate que ya están aumentando las temperaturas, pues ahora el cambio climático sería estabilizarlas. Ese sería el cambio. Claro. Entonces, digamos, ¿no? Sí cambiando como ese chip, ¿no? Sí, o Entonces, ya no hay agua, ¿cómo consigues? O ya subió el nivel del mar, ¿cómo te proteges? ajá, exacto. Entonces es como de, pues llueve, la empiezo a captar y cosas así, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado a mitad casi del capítulo, este es como una introducción al cambio climático porque después vamos a ir hablando de unas cosillas de lo que habíamos dicho, cosillas interesantes que están pasando en, en otros lugares. También va a haber cosas positivas como cosas negativas, porque también hay que hablar de las cosas positivas. Ya ven que también a veces estamos rodeados de cosas negativas, Ujú. hay que también darle mérito a esas cosas positivas. Y no sé si tengas algo más que decir. Pues no, porque ya se nos fue la luz, hoy nos pusimos a grabar ya tarde, estuvimos echando chisme como una hora antes de Ujú. grabar y se nos fue la luz. Entonces, pero bueno, eso, ya después retomaremos temas específicos. Les vamos a dejar algunos videos muy interesantes que encontramos, donde pueden ver también con más detalle causas, consecuencias. Hay un video también muy, muy bueno de justamente acciones, ¿no? Que puedes hacer como del cambio climático. Entonces, para esas cosas ya específicas, ahí les dejamos la información y díganos por favor en la cajita de comentarios qué temas en específico les gustaría que tratáramos, porque pues queremos abarcar estos temas para pues hacerles llegar la información. Así es. Y muchas gracias por escucharnos a esas personitas que le dan me gusta, porque bueno, ya hago paréntesis para agradecer porque se siente bonito que sí nos escuchen y no nos den el avión. Y Sí, luego nos estén diciendo ahí como de, ¿a poco ustedes? Así, ahí nos damos cuenta que sí nos escuchan porque luego decimos cosas medio extrañas. sí. Entonces, pues muchas gracias y ya nos estaremos viendo en el siguiente capítulo. Entonces, hasta la próxima. Bye. Bye.